nuevamente con un tema muy comentado, un tema que aunque es muy comentado, no tenemos mucho conocimiento de él. Ahora, con muchísimo gusto, voy a hablar de los dogmas de fe. ¿Por qué hablar de esto? Yo quiero comentar que desde muy joven he tenido la vocación de ser catequista. Desde muy joven fui catequista, después dejé un tiempo pues por mis hijos y esto, pero luego volví, la vida así me ha llevado. Y ahora este tema me ha emocionado de tal manera que recuerdo mi verdadera vocación de ser catequista. Quizá es por eso que vamos a hablar de este tema. Bueno, pues los dogmas de fe sí sabemos que existen, pero no sabemos cuántos son o cómo están distribuidos en temas, y eso es lo que vamos a ahondar ahorita. En el poco tiempo que tenemos para este video, vamos a platicar qué es un dogma de fe. Fíjense, un dogma de fe es una verdad segura y absoluta que ha sido revelada por Dios a través de su palabra o de su magisterio. Se constituye una base firme, segura, inalterable de nuestra doctrina. La doctrina la Iglesia la prepara como una verdad revelada que no puede cambiar. Una vez establecido el dogma de fe, no podrá ser cambiado, renovado o eliminado. El dogma de fe, una vez se dijo que es verdadero y es verdadero para siempre, a través de la historia para siempre. Nosotros en el credo resumimos, hacemos un resumen de lo que creemos, y en el credo están fundamentadas las principales dogmas de fe. Los dogmas de fe son 44 y están divididos por temas. Y entonces los temas son, primero, Dios, los que hablan sobre Dios. Segundo, los que hablan sobre Jesucristo. Tercero, los que hablan de la creación del mundo. Cuarto, los que hablan del ser humano. Quinto, los que hablan de la Santísima Virgen. Sexto, los que hablan del Papa y la Iglesia. Séptimo, cada uno de los sacramentos. Octavo, los novísimos, los que se refieren a las últimas cosas que van a pasar. Pues más o menos se los voy a enumerar, a ver si no se hace tedioso esta plática, pero sí tenemos que tener conciencia de qué es lo que creemos. Esto, si a alguien le da una tentación, una duda, pues puede dirigirse al catecismo. El catecismo de la Iglesia nos va a quitar cualquier duda que nos sugiera. Bueno, Dios primero es que existe, y luego que existe Dios lo creemos por fe. El tercero es que que es eterno, no tiene ni principio ni fin. El cuarto, que es uno y trino. Y el quinto, que Dios es único. A pesar de ser uno y trino, es único Dios. Los que hablan de Jesucristo nos dicen primero que es
verdadero Dios, consustancial al Padre, que es hijo de Dios por naturaleza, es la misma naturaleza de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, pero Jesucristo en un dogma de fe es hijo de Dios por naturaleza. Tercero, tiene una naturaleza que no se transforma ni se mezcla, su naturaleza humana con su naturaleza divina. Cuando vemos que el mar Ártico se junta con el Océano Pacífico, y vemos que cuando llegan las aguas unas con la otra, se ve hasta una raya, un azul profundo, y la otra un verde transparente, amoroso, tibio. Y no se mezclan, cada uno tiene su naturaleza, cada uno sigue siendo con las características que tiene. Pues así es nuestro Señor Jesucristo. En su naturaleza de Dios no se mezcla con su naturaleza humana. Siempre es Dios y siempre es hombre. Pero es un dogma de fe, es un misterio que tenemos que creer. ¿Cómo se crean los dogmas? Los dogmas se crean cuando hay una duda y se crean que los sarracenos, que dicen que no es posible que siempre haya tenido naturaleza, que haya nacido o haya sido engendrado como Dios, que ese tipo de cosas. Entonces se juntan los obispos y los que tienen conocimiento pleno de ese tema, se juntan con el Papa de ese momento, discuten, dialogan, y hasta que llegan a una situación que consideran verdadera, una verdad absoluta, una verdad que va a traspasar los umbrales del tiempo, y la declaran dogma de fe. Así se fueron estableciendo los dogmas de fe. A veces se hacía concilio. Ahorita en el siglo XXI llevamos aproximadamente unos 20 concilios. El último concilio que hubo fue el Concilio Vaticano II, por allá en 1960. Y así se establecen los dogmas. Los dogmas tienen el peso tremendo de la sabiduría de la Iglesia, de la jerarquía, porque ya dije al principio, con el magisterio de la Iglesia, con los obispos, a la cabeza su santidad el Papa, lo declaran dogma de fe. Pues seguimos con los dogmas de fe acerca de Jesucristo, porque Cristo es sacrificado en la cruz como Dios y hombre verdadero. Cristo nos rescata, nos reconcilia con Dios para abrirnos las puertas del cielo. Cristo al tercer día resucitó de entre los muertos. Cristo subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Son dogmas de fe acerca de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, la creación. Primer dogma de fe es que hay una creación a partir de la nada. La nada no nos la podemos imaginar. Si algo nos imaginamos, deja de ser nada, a partir de la nada. La creación es temporal, es decir, tuvo un principio y quizá va a tener un fin. El mundo es conservado por voluntad divina, es decir, está hecha la creación, pero por voluntad divina sigue existiendo la creación, siguen creciendo flores, siguen naciendo animales, seguimos los humanos dando frutos. La creación sigue. Esos son los tres dogmas de fe de la creación. Y luego viene el cuarto tema, que es el ser humano.
Es el hombre tiene cuerpo y alma. El pecado se propaga por generación, es decir, no por imitación. Nosotros, porque somos del género humano, nacemos con el pecado original, no porque hayamos imitado lo que hicieron Adán y Eva. Ese es un dogma de fe. El hombre no puede revivirse a sí mismo. Un dogma de fe. Luego hermosamente llega la Santísima Virgen y tenemos sus 4 dogmas de fe acerca de la Santísima Virgen. Primero, que es concebida inmaculada, que es virgen, que es madre de Dios y que es el cuarto, asunta al cielo. Son los 4 dogmas de fe hasta ahorita que tiene establecida la Iglesia. Recemos por el 5.º dogma de fe, el 5.º dogma de fe de la Santísima Virgen será que es corredentora con Dios. Bueno, seguimos con el 6.º. El 6.º es el Papa y la Iglesia. Bueno, pues la Iglesia es fundada por Cristo, Dios y hombre verdadero, que Cristo dejó a Pedro a la cabeza con toda la autoridad en la Iglesia que él fundó. Como jefe, es el jefe de la disciplina, de la jurisdicción, le da el poder supremo a Pedro sobre la Iglesia. Y luego es un dogma de fe que el Papa tiene infalibilidad ex cátedra, es decir, que no se equivoca cuando habla de cuestiones de fe. Todo lo demás es humano, se puede equivocar, el clima dice que va a salir el sol y llueve, pero no se equivoca cuando habla de cuestiones de fe. Luego la Iglesia pues es infalible en cuestiones de fe y de costumbres cristianas. Viene el 7.º tema. Este tema habla de los sacramentos. Cada uno de los sacramentos que por todos nos es conocido fue instituido por Jesucristo y confiere gracias especiales. Cada uno de ellos es un dogma de fe. Por lo tanto, son 7 los sacramentos, son 7 dogmas de fe en ese tema de los sacramentos. Y por último, pues los novísimos, así le llama la Iglesia, a los últimos acontecimientos. Primero, que la muerte es consecuencia del pecado. Que el cielo es el paraíso a donde van las almas justas. El infierno existe por nuestra libertad, porque nosotros decidimos ir al infierno. El purgatorio, cuando no somos merecedoras del cielo, pero tampoco merecemos el infierno. Estamos un tiempo en el purgatorio y cuando las almas de aquí pidan por nosotros, cuando haya pasado el tiempo establecido, nos iremos al cielo. Luego el fin del mundo. Es un dogma de fe que vamos a tener el fin del mundo. Dogma de fe, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo resucitó de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos, también de nosotros resucitaremos de entre los muertos. Es un dogma de fe, el juicio particular. En cuanto muramos vamos a tener un juicio particular. Y es un dogma de fe que va a haber un juicio universal. Después iremos a ser juzgados universalmente. Y estos son los 44 dogmas de fe que hasta ahorita ha establecido la Iglesia. La Iglesia como una madre amorosa que quiere decirnos, que quiere enseñarnos, que aunque no comprendamos algo, porque son misterios de Dios, aunque no lo comprendamos, lo tenemos que creer,
No tenemos que tener una mente tan cerrada para pensar en que si no lo comprendo, no lo creo. Pues no comprendemos cómo hay luz prendida y que llegó un foco, no comprendemos. No comprendemos cómo es el aire o los átomos que andan por el aire, no comprendemos cómo nos contagiamos de un virus. Pero todo eso pasa aunque no lo comprendamos. Y esa es la situación. No lo comprendemos, pero tenemos una iglesia que es una madre cariñosa, que lo que nos dice es porque ya lo estudió y considera que es una absoluta verdad, que es una verdad para siempre, que no va a cambiar. Tengamos una mente abierta y un corazón dispuesto para creer en cada uno de esos dogmas que son tan preciosos, para saber qué nos dice la iglesia que tenemos que creer y comportarnos como católicos, conociendo nuestra fe. Pues fue un gusto saludarlos, el tema estuvo muy largo, pero vale la pena darle una repasada a nuestros dogmas de fe. Gracias, hasta la próxima.